Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy Carolina Ibarra, soy parte de la Comisión de Comunicaciones de Momento Constituyente, y dada la contingencia social y económica que está ocurriendo en el país en este momento, nos atrevemos a hablar de lo que tanto está pasando a nivel nacional. Es por ello que tenemos el agrado de presentar a ustedes a través de esta entrevista a un destacado docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Él es ingeniero civil industrial de formación y tiene un doctorado en la Universidad de Stanford. Actualmente ejerce como profesor adjunto y director del Centro de Finanzas y cabe señalar que es muy importante, el año 2002 fue premiado como el mejor profesor part-time, que es un premio muy importante porque los alumnos cuando reconocen eso, para los profesores es un plus. Durante los últimos 18 años él se ha dedicado a la docencia y sus áreas de especialización son finanzas corporativas, administración de riesgo e ingeniería financiera. Con todo y más, tengo el honor de presentar a don José Miguel Cruz, quien nos explicará de una mirada económica todo lo relacionado a la AFP y el sistema de pensiones, además de sacarnos de ciertas dudas que bien son técnicas y queremos hacerlo como súper ameno para que la gente lo pueda entender. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Gusto tenerte por acá, de verdad es un honor para una persona que no maneja el tema y que, bueno, va a salir muy en conocimiento de esto, así que estoy muy contenta de poder ser yo la que te entreviste y bueno, este tema está súper al dente, Sí, pues. claramente ha cuestionado todo lo que este sistema de pensiones, por eso eh, queremos saber desde tu expertise y también de la mirada como básica generalizada para que podamos entender cómo funciona y qué significado tiene todo esto. Así que cuando sí. tú me digas, le damos, pues. Mira, perfecto. Déjame partir diciendo que este es un problema más antiguo que el hilo negro, ¿ah? Y que siempre fue una pelea de muchos años de los movimientos obreros, de los movimientos de trabajadores, de tener una jubilación digna. O sea, esto no es algo que es de ahora, sino que ha sido una preocupación, diría que desde la revolución industrial y antes, ¿no? Entonces, el problema siempre es el mismo. El problema es cómo me obligo yo a ahorrar cuando tengo una vida apretada, cuando no me alcanza, cómo además tengo que ahorrar para poder llegar a una vejez digna, porque de lo que todo el mundo está de acuerdo, que la vejez es un momento en el cual uno no puede, digamos, salir a trabajar o a depender de terceras personas, porque es el momento en que uno tiene como que prepararse para gozar el último tiempo de la vida que le queda. Que debería ser para descansar, Y debería efectivamente. ser para descansar, para estar con los suyos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un problema complejo. ¿Cómo se resolvía antes? Se resolvía, no me refiero a antes, me refiero al siglo XX, cuando se resolvía con que se organizaban las empresas o las cajas, se armaban cajas de ahorros, y por profesiones, por grupos de trabajadores, por empresas o grandes conglomerados de empresas, se armaba un sistema en el cual yo, como trabajaba en esa época toda la vida en una empresa, yo guardaba un pedacito de mi sueldo, la empresa me lo guardaba y finalmente la empresa se preocupaba de darme un cheque posterior cuando yo salía a jubilar, digamos, después de 40 años de trabajo, 50 años, además con una época en la cual se vivía menos tiempo, porque hoy día además se alargan las esperanzas de vida y tenemos más tiempo viviendo. Entonces, lo que son buenas noticias, pero vivir sin recursos puede ser una pésima noticia. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se organiza una sociedad para resolver este problema? Hay varias maneras de hacerlo. Algunas, el problema grave es que las, las pirámides poblacionales tienden, lo que significa esto que la gente joven tiende hoy día, particularmente en países como Chile, a ser menos que el grupo de gente, en proporción, ¿no es cierto?, va a ser cada vez menos del grupo de gente que empieza a jubilarse y empieza a tener que vivir de sus ahorros. Entonces, hay ciertas situaciones que pasan a ser un poquitito complejas como soluciones técnicas. Por ejemplo, que sea el Estado que se haga cargo de los mayores. Si uno dice, mira, el Estado tiene la obligación de pagar los sueldos, lo que va a pasar a los jubilados, lo que va a pasar, y si uno no tiene ahorros previos, lo que va a pasar es que no le va a alcanzar al Estado. O sea, es súper simple, no va a alcanzar y por lo tanto las pensiones van a ser súper malas. Entonces,
hay que buscar una solución que sea técnicamente buena, factible, de las cuales hay muchas soluciones técnicas, pero sobre todo políticamente factible. Y creo Y que ese es políticamente correcta, porque hoy y en día correcta también también. está en boga el tema de la buena política. Exactamente. Y eso lo define las mayorías. O Ujú. sea, eso no es que uno imponga la razón o la verdad. Hay ciertas preferencias hoy día. Y hoy día el mundo, y yo lo veo en mis hijos, lo veo en las generaciones que enseño, hoy día a la gente le importa lo que le pasa al vecino. Sí. Le Hay más importa más que conciencia social, antes. creo yo. ¿Sí? Hay preocupación. Por lo tanto, a mí me duele que mi vecino, que mi primo, que mi compañero de trabajo no tenga una buena jubilación. Y yo estoy disponible, no siempre pasó esto en Mm. Chile, pero yo estoy disponible para pensar en soluciones donde a lo mejor yo, que tengo un poquito más de privilegios que otros, a lo mejor estoy disponible para sacrificar parte de mis ahorros en pos de una solución que sea más solidaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que el sistema en el cual, el sistema de la AFP, que es un sistema que tiene una historia y que vamos a, en fin, despoliticemos un poquitito la discusión, porque se dio que en un momento dado había que ordenar el sistema que estaba quebrado y se organizó de una cierta manera. Bien o mal se organizó. Claro. Y el sistema de capitalización individual, que se llama, es un sistema que tiene una lógica que es razonable, que dice, mira, si tú ahorras por tu cuenta y ese ahorro lo maneja alguien que sabe invertir, ese alguien que sabe invertir podría multiplicar tus ahorros por un monto muy grande y por lo tanto tú podrías terminar muy bien al final de tus días. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que este sistema que prometía tanto demostró ser tremendamente impopular hoy día, pero además no empezó a dar los resultados que esperaba. Pasó que cuando tú multiplicas cero por una rentabilidad muy alta, el resultado es cero igual. Cero. O sea, pasó que el problema, empezamos a darnos cuenta que el problema no era que las invertían mal o bien las AFP de los fondos. Haga un paréntesis, o sea, entendamos que hoy día nos dimos cuenta que la AFP, la plata de la AFP ahora es nuestra, que ya nos dieron el 10%, ya, ahora ya sabemos que esa plata es nuestra, porque antes Sí. pensábamos que se estaban robando la plata, ¿no? O sea, No había el había mucha conocimiento de mitología, ese. claro, había mucha mitología y mucha desconfianza, si no es que sea uno malo, mal pensado, uno desconfía, porque tampoco nadie me explicó muy bien en qué consistía esto, nunca entendimos muy bien por qué había 5 fondos, ni cuándo cambiarse, cuándo no cambiarse. Claro. Nunca nadie nos explicó nada. Y cuando vinieron los felices forrados a explicarnos, nos dijeron, no le hagan caso a los felices forrados. O sea, nos dejaron solos. Esto yo siempre lo grafico como árbol de Pascua. Se nos quedó el árbol de Pascua en la terraza el año completo. Mm. Nadie nos guardó, nadie nos hizo cariño, nadie nos cuidó para explicarnos qué significaba esto. Teníamos que tener especializarnos en finanzas para poder entender un poquitito qué hacer. Y aún así no sabíamos qué hacer. Bueno, fin de paréntesis. Entonces, ese es el problema de marketing, que es un pasivo muy grande del sistema actual, que no fue capaz de explicarlo bien. Pero el problema de fondo nos dimos cuenta de que el problema eran los sueldos, que los sueldos eran, si los Muy sueldos bajo. son malos, me da lo mismo que yo invierta en cualquier activo, porque al final lo que va a resultar no va a ser bueno. Entonces aquí tenemos un problema que es del mercado del trabajo, que es más grande que el problema de las pensiones. Entonces, en el fondo lo que hay que pensar es que el sistema de pensiones tiene que ser más amplio que simplemente administrar los fondos. También tiene que ser un sistema que se preocupe de aquellos que no van a lograr bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna posibilidad, un sueldo digno, un sueldo ético, llamémoslo como queramos, un mínimo razonable para vivir la vejez, llamémoslo sueldo mínimo, como quieras llamarlo, pero esa promesa para un porcentaje importante de la población, que no solamente no tiene capacidad de ahorro, sino que además tiene periodos largos de desempleo o tiene periodos en que tiene que salir a cuidar adultos mayores, hijos, lo que sea, y tiene lagunas, y además no tiene buena, digamos, remuneración, entonces da lo mismo la solución que desde el punto de vista financiera. ¿Mm?
Y aparte que hay Entonces, muchos contratados también en distintas calidades jurídicas, entonces no hay un resguardo tampoco a eso. por supuesto, o sea, tenemos subcontrataciones, tenemos recién ahora los independientes, hace un par de años que los independientes están Pueden obligados a cotizar, cotizar, sí. en fin, o sea, a nadie les gusta cotizar. Si uno sabía, siempre uno escuchaba, ¿no es cierto?, al trabajador que te decía, oye, contrátame por fuera, mejor sin Mm, contrato. ¿Ah? Pero sí. cuando uno hacía eso, se estaba ahorrando, uno como empresario se estaba ahorrando, pero le estaba haciendo un daño, le estaba haciendo un beneficio de corto plazo, pero un daño de largo plazo a la persona. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, el problema no es un problema exclusivamente de lo llamémoslo de la AFP, sino que de cómo conceptualizamos el tema de la seguridad social. Mm, Y esto significa que tiene que haber lo que llamamos un pilar solidario, que tiene que hacerse cargo de aquellos que no van a lograr, por distintas razones de la vida, ¿eh? Porque la vida les fue mal, porque a todos nos puede ir mal en algún minuto, porque nos caímos por los cracks de la vida, por, la, por, la, por el camino, que no supimos a lo mejor tomar decisiones, no tengo idea, por distintas razones, por mala suerte, no vamos a llegar a tener una pensión razonable. Entonces ahí tenemos que entrar a tener este pilar solidario. ¿Y crear qué una significa? política pública quizás que sea Por supuesto. sostenible Y en eso, eso. y eso es parte de lo que debiera ser la propuesta, una propuesta más amplia que el mundo AFP. Porque cuando uno mira, eh, hay cosas que la AFP hace muy bien. O sea, yo me imaginaba, yo me veía ahora la capacidad de pagar esa cantidad de dinero y de llegar a la gente. O sea, imagínate lo difícil que fue para el gobierno llegar con caja alimenticia a toda la gente que tenía ciertas necesidades. Imagínate lo rápido que hicieron las AFP para llegar a un Millones. montón de gente que lograron retirar su 10%. Sí, en la Entonces, mañana entregaron un reporte de casi 4.900.000 personas ya. por eso te digo, o sea, la capacidad de llegar y tocar a la gente es tremenda. Por lo tanto, hay cosas que hace operativamente muy bien, desde el punto de vista de esa lógica. Entonces, hay gente que está muy contenta porque a la gente que tiene un buen sueldo, eh, a lo mejor ha logrado invertir y ha logrado tener rentabilidades atractivas y ha logrado tener un número que le va a significar una pensión razonable. Mm. ¿Mm? Y hay mecanismos de ahorro que son complementarios, que el ahorro voluntario, el APB y el APBC, que son ahorros que además tienen incentivos tributarios y que además te dicen, mira, si usted ahorra, yo le pongo otro poco, que incentivan el ahorro. Fantástico. Pero aquí le falta el componente solidario, que es lo que hablábamos al principio, y que Mm. es lo que yo espero que la reforma que se discuta tenga, que le da no solamente la posibilidad de que el mecanismo de ahorro y el mecanismo tenga un mínimo, o sea, el Estado se preocupa que la gente tenga un mínimo de pensión y cómo se financia. Bueno, además darse cuenta que hay que financiarlo, ese mínimo, alguien va a tener que pagar esa cuenta porque obviamente hay que, Gratis hay no que va a ser. sacar recursos, claro, que sacar recursos de algún lado. Bueno, va a tener que, vamos a tener que pensar en parte de financiamiento que viene del Estado. Ahora, recordemos que cuando uno dice el Estado paga, la verdad lo que pagan son los Son nuestros, contribuyentes, sí, son los los impuestos. impuestos Sí. futuros, o sea, hay ahí una mentirita que dice paga el Estado, pero entendamos que, pero el Estado puede pagar porque el Estado tiene un beneficio que es súper interesante, una posibilidad, que es hacer transferencias intergeneracionales. Porque yo digo, mira, yo voy a emitir deuda hoy día y la voy a pagar más adelante. ¿Y quién la va a pagar más adelante? Van a ser los tributos o los impuestos de gente que hoy día a lo mejor está estudiando y que le empezó a ir bien y que logró, Generación futura. Mm. y claro, y generaciones futuras pueden ayudarme a financiar a las pensiones de hoy a través de sus futuros impuestos. Entonces, esa gracia, ese manejo, tampoco se puede romper la gallina de huevos de oro, tampoco quebrar el chanchito hasta el punto en que el Estado queda acogotado y después nadie más le presta y tenemos problemas. Pero tampoco hay que ser tan dramático, porque aquí hay mucha política disfrazada de técnica. Eh, hay Se muchos que dicen, aprovechan. no, esto va a ser el desfalco del Estado.
se van a robar las plata y todo esto va a ser una inflación galopante en los próximos años y vamos a terminar con inflaciones como teníamos en Chile en los años 50, etcétera, etcétera. Yo no creo, yo no creo que seamos tan irresponsables, pero lo que sí hay que hacer es arreglar el sistema ahora. ¿Mm? Entonces, lo último que quería decir es el tema del tema solidario, es no solamente darse cuenta que hay que tener este fondo mínimo, sino que también vamos a tener que cotizar más años, porque estamos viviendo más. Eso es inevitable, o sea, y no tiene sentido, no tiene ningún sentido que la mujer no cotice igual que los hombres, pero también no tiene ningún sentido que la mujer no gane igual que los hombres. O sea, son claro, dos temas que van de la mano. O sea claro, gano no más y cotizo más. De hecho es claro, así, de más ganas tiene más que ser cotizas. así, lógico, lógico. Entonces, y vamos a tener que preocuparnos de las lagunas. O sea, tiene que haber una preocupación de cómo yo entiendo que la mujer que tiene que salir o que escoge salir, por ejemplo, porque va a cuidar a sus hijos y está 2, 3 años y después les cuesta 2 años más reinsertarse en el sistema laboral, o sea, está 5 años fuera, bueno, el Estado tiene que decir algo al respecto, tiene que decir, mira, esto es una manera en donde yo crío niños sanos o cercanos a su madre, porque hay madres que prefieren estar con un fuera del sistema de trabajo, y el Estado tiene que estar disponible para eso, de alguna manera compensarlo, porque esos son, pongámoslo de nuevo en términos intertemporales, son futuros contribuyentes que van a ser mucho más capaces de contribuir, porque a lo mejor van a tener un potencial mayor que si esa mamá o ese apoderado decidió no cuidarlos, digamos. Míralo como una inversión futura también. Es una inversión, o sea, digamos, es parte de lo que uno quiere tener, es ciudadanos felices también, o sea, no ciudadanos amargados en el futuro, es parte de lo que uno espera que el país no se mida solamente por números, sino que también por bienestar. Quien trabaja feliz, vive feliz también, dicen por ahí. También, lógico. Entonces esos son dos temas súper relevantes y las discusiones son cómo financiamos todo esto, cómo financiamos, cómo logramos financiarlo y déjame ponerlo ahora al lado, ¿por qué hay gente que dice no más AFP? Y es súper válido, ¿eh? Y el problema ahí yo creo que es político. O sea, hay gente que dice que el sistema tal cual está diseñado no da más por este sistema, por estos errores o dificultades que decía yo al principio. Pero creo que ahora, hoy día, el problema es político y por lo tanto la palabra AFP es súper impopular. Entonces a lo mejor lo que hay que pensar es cómo yo rediseño el sistema, donde hay una componente, donde a lo mejor hay gente que está interesada que sus fondos los maneje el Estado. A lo mejor hay gente que le cree más al Estado que a la AFP. Y a lo mejor, mira, yo creo que esto no, es una idea que en su momento fue buena, pero no sé si es muy popular. La AFP del Estado, la AFP estatal, puede ser, era una salida que parecía, cuando se propuso, que parecía razonable. Pero a lo mejor hay que pensar en una institucionalidad que tiene otro nombre nomás. ¿Ah? Claro. Y aquí estoy pensando... Desarraigarlo quizás del concepto de AFP, po. Claro, a lo mejor el problema político es tan profundo que a lo mejor hay que repensarlo desde esa perspectiva. Ahora, yo pienso que a la larga igual alguien tiene que hacer las inversiones, porque esa plata tiene que trabajar, tiene que multiplicarse. Entonces, hoy día hay una expertise, hay un saber hacer. No tiene sentido tirarlo por la ventana, pero entiendo que el problema es de una sensibilidad tan grande que es como cuando uno dice, mira, este señor venía manejando la micro y venía quedándose dormido, ¿quién me asegura a mí que no va a seguir quedándose dormido de aquí para adelante? Me dicen, ¿no? O sea, ¿cómo le damos la tranquilidad a la gente que este sistema tal cual está con las mejoras que se quieren proponer, pero es la misma micro, es el mismo chofer, no sé, es porque nos quedamos entrampados, al final es lo mismo. Sí, es entendible, o sea, lo que yo digo es entendible que haya desconfianza.
en que los mismos van a lograr. Entonces, ahí hay que a lo mejor pensar en institucionalidades nuevas, maneras de hacer las cosas nuevas, digamos. Sí, hay harta pega ahí pendiente por parte del Estado y también por los particulares mismos. Uno tiene que Sí, ser también consciente de elegir bien también ahí, pues, informarse. sí, pues, yo eso creo, o sea, creo que a la larga lo más importante es entender que a ver, déjame irme a una cosa un poquitito más técnica. Hay unas propuestas, ¿no es cierto?, de aumentar la cotización. Y hay unas propuestas que dicen, ya, yo tengo mi 10% hoy día, que es el que yo pongo en mi cuenta individual. ¿Qué pasa si el empleador me aporta, o entre el empleador y el Estado, supongamos, me aportan un 6% más? Y de ese 6%, entonces ahora yo voy a tener 16% de mi sueldo que va a estar guardado, de lo cual yo puse 10 nomás igual que antes, o sea, a mí no me tocaron Claro. el sueldo líquido, por decirlo de alguna manera. Le salió más caro al empleador. Esto a veces es reclamado porque dicen, no, pero esto es como un impuesto al trabajo. Oye, pero ya, alguien tiene que pagar la cuenta. Alguien tiene que pagar la cuenta, si esto tampoco, o sea, eh, pasó ya o sea, si hubiéramos empezado a conversar a lo mejor esto hace 15 años atrás, a lo mejor podríamos llegar a una cotización más grande, pero el horno hoy día no está para bollo, o sea, alguien tiene que pagar esa cuenta. Entonces, eh, el punto que quiero hacer es que a lo mejor alguna de las propuestas dice, mira, este 6% más, para poder financiar hay que tener lo que se llama un fondo solidario. Y ese fondo solidario significa que yo en realidad tengo que renunciar a un 2%, o ahí hay números que cambian, si es un 1, un 2, un 3, pero a un cierto porcentaje, supongamos un 2% de mi sueldo lo tengo que donar, a pesar de que esa cotización me la está pagando el empleador o el Estado, no va a ir para mi cuenta individual, sino que va a ir para una cuenta común. Y todos vamos a estar disponibles para entregar un 2% de mi sueldo, del incremento de la cotización, perdón, no del sueldo, del incremento de la cotización, para este fondo común. Como yo sigo poniendo el 10 y el otro me lo pone el empleador y el otro me lo pone el Estado, la verdad no suena tan mal. No me Pero hay influye gente que, directamente. claro, hay gente que dice, no, ¿cómo? Si esta es mi plata, quiero mi hamburguesa completa hoy. Y hay toda una discusión hoy día que es interesante, que dicen, mira, lo que pasó ahora con el 10% de retiro es que la gente se dio cuenta que tenía fondos que eran de ellos y a lo mejor les quedó gustando esto, tener los fondos ahí. Y a lo mejor, bueno, obviamente les encantaría poder sacar más, lo que es peligroso, creo yo, porque todo el mundo quiere sacar los fondos, pero después, ¿qué va a pasar si nos quedamos sin fondos para adelante? Ese es parte del problema. Pero me doy cuenta que a lo mejor no estoy tan interesado en compartir ese 2% a lo mejor con otra gente. Si yo me estoy sacando la mugre, estudié, o sea, uno puede tener una mirada más individualista. Y probablemente hay gente que lo va a pensar así, pero yo pienso que la mayoría hoy día está disponible a lo que decíamos al principio. Nos dimos cuenta que nos importaba lo que pasa a otra gente. O sea, no nos importa y lo pasamos mal si otra gente lo pasa mal. Entonces, esta es una manera de ser solidarios también y de tener este sistema mixto que tiene un componente individual y un componente solidario, empieza como a mejorarle la cara al sistema de pensiones. Cambiándole el nombre quizás, insisto, porque a lo mejor hay que cambiarle el nombre para hacerlo menos difícil de aceptarlo. Pero hay cosas que yo personalmente creo que no tienen mucho sentido que sea el Estado que tome todo el control de esto, porque por dos razones. Primero, probablemente el Estado no tiene el aparataje institucional para invertir, a pesar de que podría delegarlo, entregarlo. Pero sobre todo, la preocupación que tengo de eso es que eso podría en el futuro tener discrecionalidad. El susto que siempre todo el mundo tuvo es que en algún minuto el Estado diga, ¿sabes qué? Necesito plata y le ponga las manos a los fondos de pensiones. Han pasado en otros países, por eso lo menciono, donde no vamos a nombrar los países, pero están por aquí cerca. Entonces, claro, ese es un riesgo. En cambio, cuando están protegidos esos fondos, que son fondos de la vejez, la verdad es que
uno prefiere que estén más como aislados de quienes podrían usarlos para otros propósitos. Ahora, que el Estado tiene que estar metido, pero de todas maneras, o sea, y tiene que estar metido, muy metido, o sea, y que tiene que haber una preocupación más allá de lo que hoy día hay, de todas maneras. Sí, yo creo que tiene que ser como un ente muy regularizador ahí en relación a, y son platas en definitiva de la gente. Claro. Fíjate que a mí, yo soy de la idea, pero es una tontera, pero lo digo, que a mí me gustaría que la AFP hace muy bien, voy a decir algo bien obvio, pero que la AFP hace muy bien el proceso de cobranza, de operativo, de tomar los fondos, de pagar pensiones, de hacer toda la parte operativa. Pero yo no sé por qué es necesario que estén juntos las actividades de cobro y pagos junto con las actividades de inversiones. ¿Por qué no podríamos separar las actividades de inversiones y que a lo mejor hubiera un fondo soberano? Chile tiene un fondo soberano. ¿Por qué no invierto yo la plata en el fondo soberano que invierte Chile? Chile invierte, tiene una manera de ahorrar que tiene Chile, es algunos excedentes del cobre se van a un fondo internacional que ayuda a paliar los momentos de vacas flacas como los de ahora. O sea, parte de los fondos que tuvimos, que usamos el año 2008 para la crisis del 2008 y parte de los fondos que usamos, estamos usando ahora, que el ministro Briones está usando ahora, vienen de esos fondos de afuera, que son fondos de estabilización macro que se llaman, que dicen para los momentos malos tenemos reservas, que no son las reservas del Banco Central, sino que son unos fondos que invierten. Y esos fondos invierten y ganan un poquito de plata. Bueno, a lo mejor yo quiero ser súper conservador y quiero tener mi plata que me la administre quienes administran los fondos internacionales. Y ellos no invierten en Chile, pulverizan la inversión en montones de partes. Porque, ¿qué me pasa si yo invierto? Bueno, las AFP también lo hacen, pero yo a lo mejor tengo más confianza en que lo haga el Fondo Soberano. No confío en la inversión, creo que están, no sé, bostezando yo prefiero que la Contraloría esté mirando lo que están haciendo, qué sé yo. Y ese es mi interés. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no permitir que se multipliquen las alternativas de inversión? O a mí me gusta el fondo, hay un fondo canadiense o un fondo australiano que invierte las platas, lo que llaman ellos Widows and Orphans Money, plata de viudas y huérfanos, ¿okay? Antiguo concepto que se usaba cuando había viudas y huérfanos que quedaban sin papá en el siglo XIX y la mujer no trabajaba, entonces quedaban absolutamente a la deriva, entonces habían fondos que se establecían para poder financiar la vida de las viudas y los huérfanos. Y esas platas se invierten con mucho cuidado, con muchas restricciones. Entonces, no sé, esa es una idea también que ha circulado de pulverizar la posibilidad de invertir en distintos lugares. Pero yo creo que no es el punto de fondo la inversión. El problema de fondo tiene que ver con cómo aseguramos pensiones dignas y cuál es el mecanismo que a nosotros como chilenos nos decidimos nosotros y no que sea algo que funcionó en un momento y que nadie nos preguntó y que además funciona para algunos nomás. Entonces la legitimidad... En definitiva lo impusieron. Claro, y la legitimidad del sistema tiene que funcionar. Mira, yo trabajé en Estados Unidos varios años, trabajé como 5 años en Estados Unidos y me imponía en el sistema de seguridad social norteamericano. Nadie lo pone en duda. Es pésimo desde el punto de vista quiero decir pésimo, da pensiones, pero no son muy buenas, son dignas, pero no son fantásticas. O sea, es un mínimo. O sea, en Estados Unidos te dicen, si tú te pensionas con el sistema de seguridad social, fracasaste en la vida, en el fondo, como profesional. Ahí sí, como profesional. Lo que quiere decir eso es que, en el fondo, si a ti te va bien, vas a tener otros ahorros en la vida, vas a tener tu casa como ahorro, etc. Pero si tú hiciste lo mínimo y ganaste el mínimo, vas a tener el mínimo como seguridad social. Pero son súper estrictos. O sea, yo trabajé 5 años, coticé todos los meses y me vengo a Chile y le dije, oye, ¿yo podré retirar mi plata? No la puede retirar. Si usted se va, se fue a Melipilla, perdió su silla.
O sea, yo tengo que estar mínimo Mira, cotizando como 10 o 15 años para para que poder esos hacer fondos, uso. para poder hacer uso. Si no, va para el Mira. Estado. Entonces, Estados Unidos, que es el lugar baluarte del individualismo, Mm. ellos no tienen el sistema como nosotros, ¿fija? Mira. Entonces, el sistema no tiene por qué ser eh, gentil con todos, eso es lo que quiero decir. ¿Ah? Pero Y igual puede tiene tener como una lógica restricciones, de ser también allá, porque claro, tú decías, entre más trabaja, más ahorra, claramente va a tener mejor sistema. claro, La reacción del sistema, no sistema propiamente tal. claro, Igual es como lo que pasa acá, entre más ganas, más cotizas, mejor pensión tienes. lógico, lógico. O sea, al final esto es un tema, como digo yo, de legitimidad. Yo tengo que tener la certeza, primero, que no me están ni estafando, ni robando, y segundo, que sirve para algo lo que estoy haciendo. Porque si no sirve para nada, entonces, ¿sabéis qué? Me consumo la plata. ¿Qué incentivo tengo para ahorrar? Sí, Es- po, Esa es la es, verdad. es un tema. Oye, José Miguel, y desde tu punto de vista, ¿qué elementos esenciales debiera tener como un buen sistema de pensión para que nosotros podamos elegir bien? Mira, yo pienso que tiene que ser un sistema que se preocupe de lo que llamamos, ¿no es cierto?, los los primeros deciles o los primeros quintiles de la población. O sea, hay un grupo de la población que no va a tener nunca, por un problema de acceso, por miles de razones, porque somos un país desigual, no va a tener acceso a buenos sueldos, o si los tiene por un tiempo, a lo mejor no toda la vida, y por lo tanto lo que va a lograr capitalizar o juntar no va a ser mucho. Y por lo tanto, aunque el Estado le ponga el otro porcentaje, aún así no va a tener una pensión buena, porque el sueldo es malo. Mm. Y eso tiene más que ver con cómo funciona el mercado del trabajo en Chile y cómo son los sueldos en Chile. O sea, hay que ir corrigiendo. Por eso digo, no todo el problema es pensiones, también hay un problema de desigualdad, de tener sueldos mínimos razonables que vayan mejorando en el tiempo. Entonces, eh, que tenga preocupación de esos individuos, trabajadores, digamos, que dan toda su vida al trabajo y que al final merecen un sueldo digno. Eso que suena súper panfletario es una realidad y una necesidad que tiene otro impacto, porque si no, ¿tú qué es lo que vas a tener? Vas a tener que esas personas van a ser carga de terceras y van a Mm. empobrecer a su vez a terceras partes, van a ser carga en el sistema de salud porque probablemente no van a tener un autocuidado que es digno. Entonces, generan no solamente una cosa moral o ética, pero también generan costos al Estado. El Estado, claro. Entonces hay que pensarlo como un buen negocio también. O sea, para el Estado es todo un buen negocio. Generan desestabilidad social también. Inestabilidad social, generan descontento. Entonces también hay que pensar lo que es, hay una deuda social que hay que capitalizarla. O sea, hay que pagar esa deuda social. Y y se va a pagar con impuestos. O sea, lamentablemente. O sea, Mm. con financiamiento de algunos, digamos. Entonces eso tiene que tener como primera medida. Y segundo, yo pienso que tiene que tener un componente, un pilar solidario que hoy día existe, pero que hay que profundizarlo, que tiene que ser solidaridad intergeneracional y tiene que tener también intrageneracional. O sea, yo personalmente, por ejemplo, estoy disponible para que una parte de mi cotización se vaya a un fondo común. A mí me parece que eso hace más solidario el sistema y hace que yo me sienta aportando con mi trabajo. Claro, algunos dirán, pucha, pero esa plata no va a ir a tu jubilación. No, pero a lo mejor yo logré comprarme una casa, tengo un auto, o por último tengo un hijo que le va a ir, que lo eduqué y que le va a ir mejor que a mí y que a lo mejor él me va a ayudar cuando yo esté en problemas. No es la idea, Mm. pero va a tener esa posibilidad, porque a lo mejor yo me sacrifiqué por mi hijo y el momento en que él pueda me va a ayudar y me va a invitar a viajar y a lo mejor voy a tener un mejor pasar. Mm. Entonces, que tenga ese componente solidario. Y tres, creo que tenemos que hacer una labor de legitimidad. Tenemos que legitimar el sistema, tenemos que discutirlo, yo
creo que aquí hay que discutirlo informadamente, creo que es un desafío porque son temas técnicos, creo que hay mucha discusión que a veces cae un poquito en lo panfletario, para lado y lado, que no, el sistema es pésimo, no, el sistema es fantástico. No, el sistema es lo que es nomás, y el problema es cómo resolvemos el problema a la gente. Y si le cambiamos el nombre, a lo mejor es para darle factibilidad más bien política, porque hay que resolver el problema político con medidas políticas. Esa es la verdad. O sea, las decisiones que hay que tomar son decisiones políticas. Las autoridades, los políticos, los movimientos sociales, tienen planteamientos políticos. Y eso es lo que hay que escuchar, eso es lo que hay que conversar. Yo, personalmente, creo que hacemos poco de eso. Yo, que me siento un técnico, y me dolió muchísimo esta tecnocracia, el dolor mío fue darme cuenta que la tecnocracia no había resuelto nunca los problemas políticos de esta sociedad, o de los últimos tiempos más bien. Hemos empezado a pensar que es necesario como generación, que hay que trabajar muchísimo más el diálogo, de ir a convencer de que las soluciones que son políticas pueden ser, primero podemos tener la humildad de escuchar otras alternativas, nosotros que nos hemos formado y que tenemos toda esta cosa en la cabeza. Bueno, la necesidad de escuchar es súper importante. Y yo creo que eso lo hemos hecho poco. Me auto denuncio, me auto flagelo, si quieres tú, en este tema, pero creo que como generación técnica tuvimos una época de propuestas técnicas y qué sé yo, pero se nos olvidó escuchar. Quizá a lo mejor también faltó un poco más de transparencia en la información, porque hoy en día todo está tan en boga, incluso las redes sociales ayudan mucho a que toda información salga a la luz pronto, y eso también estaba más limitado antes. Sí, las redes sociales han ayudado mucho porque nos ponen al día, educan mucho. También hay fake news, por supuesto, Sí, hay que saber entender, pero yo siento que hemos hecho poco en la tarea del cabildo, de sentarnos como ciudadanos a escucharnos y en igualdad de condiciones, no desde el púlpito hablando en mi lenguaje técnico y diciendo las soluciones técnicas son mejores, porque no, entender que las soluciones son políticas y la política tiene que ver con la gente. Y creo que eso nos ha faltado mucho como generación, me refiero. Hasta el verdadero ejercicio de la política. Sí, mis hijos me dan tiro canchilado, me dicen, papá, olvídate, esta cuestión que me estáis diciendo no tiene ningún sentido, y tienen toda la razón, yo he aprendido mucho de ellos. O sea, el tema generacional es muy fuerte. Y tiene una mirada también más amplia. Mucho más amplia y mucho más generosa, no digo generosa, pero o sea, probablemente más distinta, o sea, como digo yo, más preocupado. Lo que eran años atrás también. Claro. De manera. Mucho más, sí. Yo diría que por ahí es. Oye, José Miguel, ya analizando como todo esto más político, económico y dada la tecnicidad que tú manejas, al actual modelo, bueno, hay que hacerle un montón de cambios, pero ¿qué alternativas podemos como analizar desde tu punto de vista y lo que ya hemos hablado para que pueda ser un sistema alternativo a mediano plazo? Pueda ser realmente, podamos ocuparlo. Mira, yo tengo la impresión que se están alineando los astros. Creo que la sorpresa, entre comillas, del 10%, del retiro del 10%, fue un llamado a atención para decir, ¿saben qué? Llegó el momento de corregir ya y empezar a trabajar en serio, a discutir ya las alternativas que queremos plantear y que queremos validar como sociedad. Yo no sé si a lo mejor el lugar más oportuno es el momento de la Asamblea Constituyente, puede ser el momento más oportuno de discutirlo, pero yo creo que hay cosas que se pueden avanzar antes, porque hay gente que necesita ya soluciones. Entonces, sí, o sea, hay cosas que estamos ya de acuerdo y que hay que ponerse, se necesita más voluntad política para corregirlas. Y luego se podrá pensar
en reformas más estructurales. Pero yo pienso que esto es un proceso que va a durar un tiempo, porque va a durar un tiempo largo. Yo creo que va a ser muy difícil que podamos ponernos de acuerdo en cambiar rápido algo porque está en juego mucho. ¿Ah? Y yo tiendo a pensar que debiéramos conversar más qué es lo que queremos, entender mejor lo que queremos, las alternativas, y ser capaces de llegar a consensos políticos. Sí, de Creo todas que maneras. Aparte que igual esto está como te decía, está como súper en boga, entonces hay que ser súper consciente de la información que se entrega también. sí, Y es difícil igual encontrar un punto medio en esto, en lo político y en lo social. sí. Yo creo que aquí hay que, um, o sea, yo pienso que se están alineando los astros por el tema este de que te decía yo de la, de la, de las campañas, pero me asusta que o sea, va a ser inevitable que se polaricen las posiciones frente a una campaña de votar apruebo o rechazo, donde se va probablemente a decir, no, mira, estos de aquí quieren hacer esto con tu fondo y estos de acá quieren hacer esto otro con tu fondo. Entonces, se va a enrarecer un poquitito la discusión. Por eso creo que hay que hacer correcciones importantes en este periodo, ponerse de acuerdo y luego evaluar qué ha significado eso desde el punto de vista de los beneficios y de las promesas de beneficios que eso va generando. Pero a mí me parece que apurar el fondo solidario, el sistema mixto, apurar la institucionalidad de inversión, apurar un poquitito el control, apurar van dándole un cambio de cara al sistema, lo va haciendo más gentil y junto con la percepción de que los fondos son míos, permite a lo mejor sacar lo mejor de los dos mundos. Vamos Es por un lo poco, social, entonces, más encaminado hoy en día. sí, es un poco ingenuo a lo mejor me pensé que digamos, ¿eh? Pero prefiero pensar de que podemos encontrar el mejor de los dos mundos, del mundo solidario y del mundo de capitalización individual, que mantiene un equilibrio entre que yo tengo mis fondos, sé dónde están, sé cuántos son, pero también aporto tanto a mis pares como intergeneracionalmente. Sí, Y así como aportan los... O sea, todos ponen un poco, las personas, el Estado y las empresas, que es lo lógico. sí, hay una como corresponsabilidad en realidad. Claro, pues si estamos en el mismo barco, somos un barco chico, somos un barquito y tenemos capacidad de remar, pero hay que ponernos a remar por el mismo lado todos. Sí, hay un tirón de oreja para los políticos también y a nosotros mismos, porque Sí, ahora pero que vimos cómo nosotros, está más en boga el tema del 10% y se ha podido ver el manejo, claramente estamos como, nos damos cuenta de la diferencia que hay entre un giro y otro. Gente que ha sí. cotizado súper poco y tiene un límite de giro y otras que ha cotizado un poco más y es Ah, mucho más. mira, una anécdota. Me pasaba a mí que había gente que me llamaba y me decía, profe, mire lo que están haciendo esta gente, se están destruyendo el sistema de FP. Y yo le decía, pero miraste el diario lo que Mm. mostraba la distribución del fondo por gente, o sea, cuánto era el monto que tenía acumulado en el fondo y qué porcentaje de la población tenía más de 100 millones de pesos acumulados. Eran menos del 10%. Entonces tú dices, bueno, esta es la razón. Esta es la razón por la cual la gente no cree en el sistema, porque el sistema no ha logrado, claro que ahí está mezclado la gente que está recién cotizando con los que llevan mucho tiempo, pero si uno hace el análisis de cómo es la distribución de los que están a punto de jubilar, tampoco es tanto mejor. O sea, hay un porcentaje importante que está bajo los 100 millones y por lo tanto bajo 100 millones creo que eran, o alrededor de 70 millones, creo que eran como 300.000 pesos de pensión y menos, o sea, daba como en esa línea. Mira, yo Entonces, hice el cálculo de si yo me jubilara ahora y saco mi 10% y igual llevo cerca de 13 años cotizando, y eran como 60 lucas menos en realidad. Y yo sacaba mi claro, 10% y me jubilaba ahora. Entonces, la diferencia no es tanta como la han planteado. no, pues no es tanto, no es tanto. Y por último, uno sabe que los fondos a veces han caído 10% por producto de los vaivenes del mercado, entonces se recuperarán. ¿Eh? ¿Te fijas? Entonces, no es una cifra brutal, sino que el problema no es, a ver, no quiero minimizarlo porque es Ujú. es poca plata para mucha gente y por lo tanto es mucha plata. No quiero para nada minimizarlo.
pero no es, a ver, cuando yo tengo 0 y me sacan un poco, sigo con 0, eso es lo que quiero decir. Sí, te entiendo. Fija, o sea, cuando tengo poco y me sacan un poquito, ya lo mismo, si, se puede, si igual no me alcanzaba para nada, entonces te fijas, pero sí la idea de poder trabajar un penseque común en términos de lo que decías tú, de una mejora del sistema, pasa por la legitimidad política y la conversa. Creo que entender un poquitito de qué queremos como chilenos tiene que estar en el diseño. No puede ser hecho esto a espalda de la gente, eso es lo que yo creo. Cuatro paredes, como han tomado casi todas o sea, las decisiones. Tenemos que ser capaces de comunicarla y venderlo como proyecto. Este es el proyecto. Y ahí volvemos al principio, que sea informado. Que sea informado, súper relevante. Y no quiere decir que vayamos a banderizarnos o a politizar un tema que es técnico. Es al revés, es porque yo escuché y entendí cuáles son los valores que los chilenos quieren tener respecto a sus aportes previsionales, es que yo hago algo que está acorde a esos valores y a esos principios. Y creo que hoy día, a diferencia de lo que me tocó a mí cuando yo salí de la universidad en los 80, entonces en la mitad de los 80, en plena crisis, entonces, y con todo el auge de los sistemas de AFP, a diferencia, esa era una sociedad muchísimo más individualista. Hoy en día entonces, se yo creo que se piensa en lo participativo. Hoy día ha cambiado y eso hay que reconocerlo y hay que entenderlo y hay que incorporarlo entre los diseños de políticas públicas. Un buen tema es el diseño de políticas públicas, que sea colectivo en realidad. Hay una necesidad de participar, hay una necesidad de auditar, de entender. O sea, las redes sociales nos hicieron mucho más transparentes y de repente nos vimos, es como que nos prendieron la luz en la fiesta. ¿Eh? Nos vimos y se nos había corrido, no sé, pues la peluca, tenía peluca y se me corrió la peluca, no sé. Empezamos a vernos como somos. Y se nos presentó una realidad súper escondida, entonces... Nos dimos cuenta de quiénes éramos, nos dimos cuenta que no habíamos cumplido las promesas, nos compramos los comerciales. O sea, creo que ese shock que fue el 18 de octubre tiene que ver con la necesidad de replantearnos en varias cosas. Y mostrar una realidad también que estaba oculta, porque al fin y al cabo el 18 de octubre marcó como eso. Esto es lo que siempre ha existido y que no se veía. Oye, y lo sabíamos. Sí, pues, sí lo sabíamos. No hacíamos los lesos, pero la tierrita para el lado, para el lado. Sí, lo sabíamos. Si no, nos habríamos sacado la lista de mejoras. Al otro día teníamos la lista lista. Aquí esto es lo que hay que hacer. Estaba clarito de antes. Sí, la gente hoy en día ya está más dispuesta a demostrar su descontento también. Po. Sí. No, yo en eso aplaudo a las generaciones nuevas que tuvieron ese coraje. Bueno, todas, pero yo miro mucho a las generaciones más jóvenes que a pesar de tener algunos de ellos un buen pasar, miraron para el lado y dijeron, esto no es tolerable. Entonces eso da mucha esperanza respecto a lo que podemos hacer si lo hacemos bien, conversando. Y sobre todo en esto también. Sí. Insisto que puedo ser ingenuo en algunas cosas, pero yo creo profundamente en esa capacidad de conversar y llegar a acuerdos. Y que haya gente que también deje de desconfiar en nuestro actual sistema de pensiones. Po. Sí, sí, por eso digo que hay que ir convenciendo, hay que hacer esa pega. Y si el problema es el nombre, si el problema son las instituciones que no tenemos confianza en esas instituciones, bueno, vamos a tener que redefinirlas. Es parte de lo que porque queremos que el sistema funcione, porque un sistema que siga tensionado no va por ningún lado. Y que tenga un funcionamiento más claro también. Sí, que sea más transparencia, absolutamente. Sí. Bueno, por mi parte, José Miguel, yo no sé si tiene algo más que entregarnos de conocimiento en cuanto a AFP, si queda algo en el tintero para ti, para entregarnos así como a
Sí, mira, no solamente quizás terminar con lo que partí, diciendo que esto es un problema complejo en todas partes del mundo, no hay soluciones fáciles, en todas partes vamos a tener que ahorrar, por lo tanto siempre va a ser doloroso para nosotros, que nos gustaría poder usar esos fondos. Somos felices cuando nos dan el 10% porque finalmente no le debo nada a nadie y soy capaz de usar esa plata en montones de necesidades que tengo. Pero no es el ideal, técnicamente hablando, no es lo ideal porque estoy poniendo en riesgo mi jubilación futura. ¿Fíjate? O sea, ojalá no matáramos ese fondo porque ¿cómo lo reponemos después? Mucha plata. ¿Eh? Pero nadie dice que el sistema no tiene que funcionar con una composición de aportes distinta. O sea, en vez de ser 100% mía, hay bueno, no es 100% mía, hay un aporte del empleador también, pero podría ser más aporte del empleador y más aporte del Estado. Y que a lo mejor parte de esos aportes vayan a fondos solidarios, me parece que es una buena idea, me parece que le da estabilidad social y le da un sentido solidario al sistema. Y insisto, si el problema es el nombre, llamarlo AFP, vamos a tener que cambiarlo. Pero tampoco se trata de que hay que hacer tabla rasa, creo yo. Hay que conservar lo bueno y tener claridad de qué es lo que hay que mejorar y llegar a un acuerdo. Y habrán posiciones que quieren mantenerlo tal como está y posiciones que quieren... Y hay que llegar a un acuerdo. Por eso digo que es parte del bonito ejercicio de la democracia, pero tenemos que ser capaces de conversarlo. No puede ser que alguien nos imponga la solución desde arriba y nos diga, esta es la maravilla técnica que inventé en un laboratorio. ¿Eh? Y aquí está. No creo que estemos para esa discusión. Hoy en día yo creo que la sociedad no, incluso por lo mismo también este proceso constituyente también genera tanto ruido, porque es algo que la sociedad está pidiendo que se solucione. Tal cual. Así que, bueno, José Miguel, ha sido un gusto conocerte, Bueno, conocer más de ti gracias. y feliz de haber tenido esta oportunidad de entrevistarte y saber más de lo técnico, lo político y tu idea también respecto a esto. Sí. Ya, pues si quedan dudas Eso. ahí, tendremos segunda oportunidad después para Sí, conversar. siempre. Nos vamos a dar una vuelta de nuevo ahí a conversar. Eso, encantado. Te Listo. agradezco, José Miguel. Un Que abrazo a esté muy bien. distancia. Listo. Chao. Chao, chao.